facilitar la comunicación. Bueno, como todos sabemos, intuimos, la colonoscopia es actualmente el procedimiento endoscópico más demandado, el que más realizamos en nuestras unidades y, además, presenta un incremento global de forma progresiva. Esto es así en la mayoría de los países occidentales, al menos. Sin embargo, no tenemos que olvidar que es una técnica invasiva, que es costosa y que el realizar colonoscopias innecesarias disminuye su eficiencia y también disminuye su efectividad. Tenemos una impresión generalizada de que muchas de las exploraciones, de muchas de las colonoscopias que realizamos, no tienen una indicación pertinente o que al menos las estamos realizando antes de tiempo. En nuestro hospital, en el Río Ortega de Valladolid, hace unos años hicimos un análisis de uno de los meses, durante febrero del 2010, revisamos las peticiones de colonoscopia que nos llegaban, que eran 389 en ese mes. Vimos que el ítem fundamental por el que nos pedían era por la rectorragia, pero también iba muy seguido de cerca por los antecedentes familiares y la vigilancia pospolipectomía. Y en este contexto encontramos que un 32% de estas peticiones no cumplían las recomendaciones de las sociedades científicas. Fundamentalmente eran la vigilancia o el seguimiento pospolipectomía y las colonoscopias solicitadas por antecedentes familiares los que no eran acordes a las guías clínicas porque se pedían antes de tiempo o se acortaba el intervalo de seguimiento. También hemos revisado más recientemente, en el año 2015, cómo estábamos haciendo el seguimiento de los pacientes intervenidos de cáncer de colon y vemos que más del 67% de las primeras colonoscopias que nos piden no son acordes a las guías clínicas. Y esto a lo largo del tiempo de vida del paciente va empeorando, de forma que la tercera colonoscopia que se les hace, hasta en el 88% de las mismas, está haciéndose antes de tiempo. Se están acortando los intervalos. No solo nos pasa a nosotros, revisando la literatura científica encontramos muchas publicaciones donde hablan de este problema, de que hay poca concordancia con las guías clínicas. Uno de ellos, por ejemplo, es de Jimeno, en el que realizando la concordancia que hay con las colonoscopias que hacen con el EVAGE 1, el ASGE o con el EVAGE 2, encuentran que entre un 20 y un 30% de ellas son inadecuadas o inciertas, al menos. Así como he dicho que hay muchos estudios que hablan de que hay poca concordancia con las guías clínicas, hay muy pocos donde realicen intervenciones para disminuir la realización de colonoscopias una vez que han detectado que no están bien indicadas. Sin embargo, sabemos que en algunos de estos estudios, por ejemplo en este que presento aquí, que es un estudio británico, en el que tenían muchos pacientes en lista de espera y de ellas, la mayor parte de ellos eran debido a seguimiento de lesiones anteriormente resecadas, pues encontraban que cuando las analizaban hasta el 78% no cumplían los protocolos de las guías británicas y cuando rechazaron el 51% de las mismas o el 27% de ellas las retrasaron, encontraron que podían conseguir una reducción de la demora de colonoscopia hasta el 60%. También hay otros artículos en los que demuestran que si formamos a los médicos peticionarios de endoscopia, les explicamos las guías clínicas, pues mejora su forma de pedir la colonoscopia, disminuyen las inapropiadas, este efecto beneficioso se mantiene durante al menos un año y ahorra dinero. Por estos motivos, nosotros nos propusimos en nuestro hospital hacer un sistema de filtro de las peticiones de colonoscopia que recibimos, con el objetivo principal de adecuar estas en las pedidas en individuos de riesgo elevado de cáncer de colon, seguidos en atención primaria, con especial atención a los antecedentes familiares y el seguimiento pospolipectomía. Y ya como objetivo secundario, ya que teníamos todos los volantes de petición de atención primaria en nuestra mano, pues decidimos ver si era posible priorizar, según lo que nos contaban en ese volante, los síntomas que necesitaran una endoscopia más precoz, más preferente, y también rechazar aquellas colonoscopias que se volvían a solicitar por un síntoma que ya habíamos estudiado con colonoscopia en nuestro servicio en menos de 3 años. Lo que hacemos es todas las colonoscopias que nos llegan, pues las llegan a nuestra unidad, las de atención primaria, es un 30% de las que hacemos ambulatoriamente, revisamos a mano cada volante, vemos los datos que nos ponen en la petición, los cotejamos o los completamos con la historia clínica electrónica del paciente y vemos la concordancia que tiene con las guías clínicas, aplicando cada una de estas según sea seguimiento pospolipectomía o antecedentes familiares, fundamentalmente. Aquellas que son aceptadas las clasificamos según cita preferente, cita sintomática convencional o cita para seguimiento
y aquellas que nos parecen que no cumplen con las guías las denegamos, y esta denegación puede ser de una forma definitiva si tenemos todos los datos suficientes o temporal si faltan datos. Si en el volante nos parece que faltan datos que nos puedan permitir hacer una valoración adecuada. En el caso de las denegadas, lo notificamos siempre al médico peticionario en forma de carta. Además, archivamos en la historia clínica electrónica del paciente la valoración que se ha hecho de esa colonoscopia, y siempre ofrecemos a los médicos peticionarios un correo electrónico para contactar directamente con nuestra unidad, plantearnos dudas, ampliar información o sugerencias. En este caso de que sean denegadas temporales o incluso definitivas, siempre hay una posibilidad de nueva solicitud si nos aportan nuevos datos. Aunque empezamos a hacerlo en el 2010, tenemos datos para poder exponerlos de una forma más ordenada a partir de febrero del 11, y hemos revisado, por tanto, estos 5 años, desde febrero del 2011 a marzo del 2016. Hemos revisado 5.610 peticiones y hemos aceptado 4.545. De estas, que son el 81% de las recibidas, las hemos clasificado como convencionales el 38%, como seguimiento el 36%, vemos que son valores muy próximos, y como preferentes un 7%. En la mano contraria hemos denegado el 19% de las pruebas, un 17% de forma definitiva y un 2% por datos insuficientes. Curiosamente, más del 67% de las peticiones de colonoscopia que hemos recibido ya eran en pacientes que tenían una colonoscopia previa. Entre las rechazadas, fundamentalmente han sido por peticiones mal indicadas por antecedentes familiares, más del 50%, en el seguimiento pospolipectomía el 42% y una miscelánea un 7%. Es muy importante mantener una comunicación fluida con los médicos que piden las pruebas. No basta con decirles esta colonoscopia no se hace y ya está, sino que tenemos que tener vías para que ellos puedan rebatirnos, aportar datos nuevos, preguntarnos por qué se ha hecho esto. También es importante que quede archivada en la historia clínica. Esto es una cosa que se hace con todas las consecuencias. En un momento determinado se puede revisar, o si te vuelven a pedir una colonoscopia tú puedes mirar que ya hace 1 año o 3 se le había rechazado, por qué motivo, qué cosas han podido cambiar, etcétera. Bueno, esta es una de las cartas. Como he dicho, mandamos cartas por correo postal al médico peticionario, donde intentamos recoger todos los motivos claramente por los que se ha rechazado. Digamos que ponemos qué protocolo pueden incumplir, si hay que hacerla pero dentro de unos años se le indica en qué año habría que hacerla, si ya no hay que hacerla porque el paciente es demasiado mayor o el motivo que sea, pues se le indica que ya no sería necesario seguir haciendo los seguimientos, etcétera. Y también pues intentamos mantener el contacto directo con los médicos en forma de, aparte del correo electrónico, hacemos reuniones con los coordinadores de los centros de salud cada 2 meses aproximadamente, y también hemos hecho ya varias reuniones, varias jornadas en nuestro hospital de puertas abiertas para todos los médicos peticionarios para repasar con ellos los protocolos. De esta forma, en el correo electrónico tenemos como media unos 6 correos al mes. Aunque esto cambia, hay épocas, por ejemplo, después de cursos o después de reuniones con los coordinadores suelen aumentar el número de correos, y luego hay otras épocas que se olvidan un poco, pero en torno a 6 correos al mes en estos 5 años. Las reclamaciones por escrito, si bien inicialmente sí que aumentaron en cuanto a pacientes extrañados porque su médico de familia les había pedido una colonoscopia y alguien les había dicho que no íbamos a hacérsela, sin embargo luego se ha estabilizado. Ahora tenemos unas 16 reclamaciones por escrito al año en relación con lista de espera de colonoscopia, no solamente por este sistema de filtro, y esto es un 0,3% de todas las colonoscopias ambulantes que realizamos. También hemos conseguido disminuir la demora. Hemos conseguido que una demora global para todas las peticiones de colonoscopia, que estaba en torno a 6 meses en el 2009, la podamos haber pasado a 15 días para las colonoscopias que consideramos preferentes, de 3 meses y medio en este momento para las convencionales y de 10 meses para el seguimiento de pacientes con polipectomías previas o antecedentes familiares. La evolución anual de las rechazadas, pues como vemos en esta gráfica, cayó
de forma bastante importante durante los primeros años, luego se ha estabilizado y ha subido un poco. Probablemente es porque en el 2014, a finales del 13, empezamos a hacer el cribado con sangre oculta en heces en nuestra comunidad y ha habido confusión inicialmente qué pacientes tenían que ir a cribado con sangre oculta y a qué pacientes había que pedirles la colonoscopia de forma directa. Y pensamos que probablemente por esto ha subido un poco el número de peticiones que rechazamos. También pues por el cambio que hay de médicos en los centros de salud, de tal forma que cuando son los médicos a los que ya conoces, que te conocen, pues digamos que la comunicación es más fluida, ya saben los protocolos, les hemos colgado en la intranet que pueden consultar también ellos, saben dónde buscarlos, pero los médicos de familia cambian muchos, hay muchos sustitutos, hay mucha rotación, entonces cuando hay cambios en los centros de salud pues también lo notamos. Como conclusión, podemos decir que la revisión sistemática de las peticiones de colonoscopia en nuestro hospital nos ha evitado hacer un 17% de colonoscopias inadecuadas, y esto sobre todo en pacientes a los que se les ha solicitado por antecedentes familiares y en el seguimiento pospolipectomía. Logra también una demora más asumible para cada tipo de indicación. Podemos admitir una mayor espera en los seguimientos a cambio de que preferentes y sintomáticos pues lo hagan menos. La aceptación por parte del usuario y de los médicos peticionarios es en general buena, pero como digo, hay que asegurar una comunicación fluida y continua. Pues muchas gracias.